Tiene la palabra la asambleísta Mae Montaño. Gracias, señora presidenta encargada. Colegas asambleístas, en 5 años seguramente esta no será la primera ley de urgencia económica que estoy debatiendo y no será la última. Tampoco será la primera vez que escucho discursos muy optimistas sobre los resultados de aplicación de la ley. A lo mejor cambiaron los nombres y los bloques desde donde salen esos discursos optimistas, pero también puedo ver la metamorfosis política de algunos y el cinismo de otros para decir que lo que ayer fue bueno, ahora es malo. Yo quiero hablar de algunas realidades políticas porque no se puede hablar de una ley de urgencia económica sin hablar del contexto, de la coyuntura en la que estamos debatiendo esta ley. ¿Qué es lo que nos decían las estadísticas, las cifras del INE la semana pasada? 161,000 trabajos adecuados se han perdido en este semestre, en el semestre de este año. Y nos hablaba también de que el trabajo informal, de que la informalidad se ha disparado al 48%. O sea, 1 de cada 2 trabajadores ecuatorianos está en la informalidad. Pero también hay que hablar de otras cosas, que no es de lo que sentimos los asambleístas en estas 4 paredes del Pleno, ni tampoco lo que sienten los grupos pequeños que van a ser beneficiados con algunas estipulaciones de esta ley de urgencia económica. Hablemos de cómo se sienten la mayoría de los ecuatorianos, eso que uno aprende cuando vive permanentemente en el territorio. La mayoría de los ecuatorianos se siente desesperanzados. La mayoría de los ecuatorianos se siente pesimista. La mayoría de los ecuatorianos no cree ni tiene confianza en lo que está haciendo el Ejecutivo respecto del manejo de la economía, ni lo que hace esta Asamblea respecto del tratamiento de estas leyes. La mayoría de los ecuatorianos sienten que la economía va para peor, no va a mejorar, señores. Y nosotros tenemos que asumir ese sentir del ecuatoriano, porque ese que sabe que para llevar la comida a sus hijos ahora no tiene trabajo y que tiene que salir a vender corviches en la esquina. Esa es la verdad, esa es la realidad. ¿Saben lo que dicen la mayoría de los ecuatorianos? Que lo que estamos haciendo aquí los asambleístas junto con el presidente es premiar a los ricos con las remisiones. Eso siente la mayoría de los ecuatorianos. No está sintiendo que mañana va a venir una gran cantidad de inversiones y que va a haber muchos empleos. Posiblemente ellos saben más que nosotros, porque no tienen un sueldo fijo como nosotros. Posiblemente ellos sienten que esta ley no está fundamentada en las aspiraciones y las necesidades de la gente, sino en las necesidades de una caja fiscal que es un saco sin fondo. De ahí vienen las remisiones. Y claro, algunos se aprovechan, porque el gobierno está necesitado. Así que sí, como grandes empresas podemos hacer un negocio más con este necesitado, entonces vamos a aprovechar las circunstancias. No somos simpatizantes de las remisiones que premian a los incumplidos. Y no podemos simpatizar, y somos coherentes, y no podemos simpatizar con las remisiones que favorecen y que premian a los que más tienen, cuando fuera de esta asamblea, donde estamos hablando cosas maravillosas de esta ley, se está discutiendo el tema de los subsidios. Se está diciendo que la factura la pagarán los más pobres y la clase media. Y de eso se habla fuera de la asamblea. Entonces, la gran interrogante al presidente de la República, que es el responsable de la política económica, ¿por qué envía una ley de urgencia económica para hablar de fomento productivo
y desde el exterior, desde otro país, nos lanza a través de los medios de comunicación su intención de medidas económicas. De esas medidas económicas debemos debatir aquí, de esos efectos sociales sobre la mayoría de los ecuatorianos se debe hablar aquí. Lo primero que debió hacer el Ejecutivo es mandar el Plan Integral de Sostenibilidad de la Economía, que lo estamos demandando desde hace varios años, porque ahora nos vienen a decir que el Fondo Monetario Internacional por fin descubrió que el problema de la economía del Ecuador es el déficit presupuestario, que el tema de la economía del país es el excesivo endeudamiento. Es que no lo hemos dicho aquí tantas veces. Es que no sabíamos que esta economía iba hacia el despeñadero. Y ahora lo descubrimos porque el Fondo Monetario Internacional lo dice. Es que no habíamos dicho ya que el déficit de los presupuestos que aquí han pasado, porque la mayoría decían que eran maravillosos y porque decían que no habían sobrepasado el límite de la deuda, porque ahí sí encontraban unas fórmulas maravillosas para decir que todavía podíamos seguir endeudándonos. Y ahora cambiaron el discurso. Y ahora descubrimos esas cosas que ya las habíamos dicho aquí cuántas veces. Y esta asamblea siempre, y seguimos en el mismo camino, de dejar que el Ejecutivo imponga. Porque ahora como fueron 10 años de saqueo, de robo, pero no olvidemos que son 11 años de ineficiencia, porque seguimos en la misma ineficiencia y en la misma insensibilidad, en la falta de decisión para tener un gasto público racional, para mejorar la calidad del gasto. Seguimos, no fue solamente en los 10 años pasados, seguimos en la misma ruta. Lo que quiere el gobierno ahora es dejar abierta la puerta para seguirse endeudando y seguirle pasando la factura a los ecuatorianos. Los ecuatorianos ya no aguantan más. Y esta es una circunstancia económica difícil para la mayoría del pueblo ecuatoriano, no solamente para los más pobres, para una clase media que hace esfuerzos para sobrevivir y para no dejarse aplastar y bajar hacia la pobreza. No solamente que hay que hablar de esta ley de fomento productivo, que yo creo y he conversado con muchos de los micro y pequeños empresarios, no va a fomentar la producción. A lo mejor los incentivos tributarios, y no es la primera vez que en este pleno hablamos de incentivos tributarios y de leyes de reactivación económica que no han reactivado nada, posiblemente vamos a dejar abierta la posibilidad de que esos incentivos tributarios funcionen. Pero los inversionistas saben que solamente incentivos tributarios no serán suficientes tal como están planteados para atraer a los grandes capitales que necesitamos para generar centenares de miles de empleos que nos ofreció 250.000 cada año, y hay que recordarlo, el gobierno del presidente Moreno. Y ni qué hablar pues de las medidas de equilibrio fiscal. No es suficiente dejar abiertas unas normas. Esta asamblea debe exigir que el presidente de la República presente el plan de sostenibilidad económico, que lo presente cuanto antes para poder encontrar ahí los elementos que sostienen que estas medidas de equilibrio fiscal van a ser cumplidas, para tener elementos suficientes para evaluar y para que cuando venga el nuevo presupuesto del 2019, que será muy pronto, tengamos elementos suficientes para valorar y para que esta asamblea, de una vez por todas, entienda que es el primer poder del Estado y que debe hacer control político sobre el manejo económico de este gobierno y exigir que la lucha contra la corrupción, para que estos ladrones de cuello verde que saquearon durante 10 años, que se pasean por Miami, por Bélgica, por España y que hacen safari en África, devuelvan lo robado. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias, amigos.